el día de hoy te vamos a hablar del desmantelamiento. El desmantelamiento, ¿qué es o cómo se presenta? Es la reestructuración o la vuelta a poner en donde estaba algún activo que tuvimos por alquiler, que tuvimos por uso en cierto tiempo. Entonces, en cuanto a la propiedad planta de equipo para NIC plenas, la NIC 16 habla de los componentes del costo. Y en los componentes del costo encontramos que la propiedad planta de equipo comprenden el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Todos los costos directamente atribuidos a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por la gerencia. Es decir, si usted compra una máquina y la máquina la tiene que instalar hasta que la máquina no esté en uso, no esté ya ahí lista para usar, todo lo que usted invierte de ahí para atrás se capitaliza, es decir, se suma al costo del activo. Pero también en la NIC 16 numeral 16 literal se dice la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y de retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. Es decir, usted adquirió un activo, puede ser para alquiler, adquirió un piso, una casa, y efectivamente ese lugar que usted adquiere tiene que hacerle unas modificaciones, pero dentro del contrato que dice que usted al final del tiempo el contrato tiene que devolverlo en las mismas condiciones en que lo encontró. Entonces esas modificaciones que hizo las tiene que reestructurar o desmantelar. Es decir, usted armó oficinas, desmantele las oficinas y ya entregue su bien. Entonces, por tanto, cuando usted activa esas mejoras que está pagando sobre ese arrendamiento, porque igual eso son mejoras a propiedad ajena y se pretende beneficiarse en un término superior a un año, y aparte de eso adquirir beneficios, se hizo una inversión grande, fuerte, ¿cierto?, por ese contrato. Entonces usted lo activa. Y así como la activa, lo va a depreciar en ese tiempo en que va a transcurrir la explotación de ese bien. Pero si usted le modificó algo, tiene que desmodificárselo, digámoslo de palabras más castizas, para poder volver a entregarlo. Entonces es importante que en sus estados financieros, en el momento en que usted reconoce ese bien, esas mejoras que está haciendo, también reconozca en sus estados financieros una provisión para los costos de desmantelamiento y la restauración de los activos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto va a pagar en un futuro, pasado el tiempo de ese contrato? ¿Cuánto va a pagar usted para volver a dejar ese activo en las mismas condiciones en que usted lo encontró? Entonces, para esto hay que tener en cuenta, primero, tener un concepto técnico que indique el valor futuro que debería invertir para restaurar el activo pasada la vida útil. Es decir, usted tenía un activo el cual explotó durante 5 años, pero al cabo de 5 años tiene que desmantelar toda esa infraestructura que creó y dejar todo como si no hubiese pasado nada, o más bien todo en las condiciones iniciales. Entonces, ¿cuánto va a tener que pagar después de esos 5, 10 años, 20 años? ¿Cuánto va a tener usted que invertir aproximadamente para poder volver a dejar todo como estaba? A este valor anterior, es decir, ese valor que usted está proyectando a futuro, lo debe traer al valor presente y lo suma como un mayor valor del activo. ¿Para qué? Para ir depreciando este valor. Es decir, como si usted tuviera que pagar eso hoy, ¿cuánto le vale? Y la idea, ¿cuál es? Usted lo activa y lo va depreciando para que cuando lo tenga que pagar, pues no le quede un sobrecosto en sus estados financieros, sino que el costo se haya ido reconociendo, el costo o el gasto en el paso del tiempo, así como se ha ido utilizando el activo. Por tanto, para registrar tenemos que tener el valor presente con una tasa de descuento promedio y realizar la tabla de provisión anual. Es decir, primero que todo tengo un valor de un concepto técnico futuro, lo traigo a valor presente y lo activo, y después de activarlo pues va a ser, la contrapartida va a ser un pasivo, y después de activarlo empiezo a
registrar el interés que podría estar pagando por ese valor durante el periodo de tiempo. Identificando el valor presente, se debe registrar mes a mes que el interés para ser ajustado de acuerdo a la tabla de amortización. Entonces, a nivel de ejemplo, una entidad alquila 2 pisos de un centro comercial por un periodo de 5 años, es decir, la empresa quiere darse a conocer, cambia sus oficinas, se va para los 2 últimos pisos de un centro comercial reconocido y firma un contrato porque está segura en el estudio de mercado que durante ese tiempo va a recuperar esa inversión que está haciendo, primero, y segundo, pues que necesita hacer adecuaciones, porque digamos que el centro comercial se lo van a entregar con un montón de locales, pero no sabemos si esos locales vayan a ser los necesarios para establecer sus oficinas, su recepción, sus salas de juntas. Entonces lo que ellos van a hacer muy probablemente es hacerles las modificaciones siempre y cuando pues estén previstas y estén aceptadas en lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, ¿cierto? Es decir, que va a modificar, va a poner pisos, va a pintar, va a hacer inversiones de pronto en algunos cuadros, en los activos fijos que requiera para poder dejarlo en óptimas condiciones de funcionamiento. El costo de esa adecuación le vale 37.500.000 pesos, es decir, hoy año 2020 está pagando 37.500.000 por adecuar esos 2 pisos y dejarlos súper bien adecuados, súper bien identificados para hacer la imagen de su empresa. Pero como el alquiler fue por 5 años, pasados 5 años debe de volver a desmantelar todo lo que hizo y dejar todo en óptimas condiciones, es decir, todo tal cual como le habían entregado esos pisos al inicio. Entonces, pasados esos 5 años, la restauración, según el concepto técnico, les equivale a un 14.850.000. Y haciendo unos estudios de más o menos el nivel de interés que podría estar pagando a nivel de tasa de descuento equivale al 9,4%, es decir, como lo que ellos estarían pagando anualmente durante esos 5 años por el valor que va a pasar este valor futuro a valor presente. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos que deberían de hacer para solucionar el ejercicio? Primero vamos a hacer el reconocimiento del activo, pues las construcciones e edificaciones, pero haciendo claridad que no es una construcción que se adquiere propia, sino lo que se está activando es las mejoras a esa propiedad ajena y que esas mejoras se van a ir depreciando durante el periodo del contrato, que serían los 5 años. En segundo paso, liquidar el valor presente del desmantelamiento. Reconocimiento del desmantelamiento al valor presente depreciable, es decir, identifico el valor y lo activo. En cuarto paso, elaboro la tabla de amortización y en quinto paso registro la provisión reconociendo el interés de descuento. Entonces, ¿cómo lo haríamos en un Excel? Vamos a una tablita de Excel, yo ya lo tengo solucionado, pero igual lo vamos a explicar paso a paso. Entonces, en primera medida tengo una adecuación que equivale a 37.500.000 pesos. Un valor de desmantelamiento de 14.850.000, una tasa de descuento promedio de 9,4% anual y unos periodos que son 5 años. Para efectos del desmantelamiento, lo primero que tengo que hacer es mirar cuánto vale estos 14.850.000 que voy a pagar a los 5 años, cuánto vale en el día de hoy. Entonces vamos a valernos de algunas fórmulas del Excel. Entonces hay una fórmula acá en las fórmulas financieras que se llama el valor presente. Entonces me voy a buscar valor presente o el BA. Si no me lo busca, pues me voy a las financieras, pues es una fórmula financiera, y en las finales está el BA y el BNA. Entonces, valor presente, valor neto actual o valor actual. Entonces vamos a utilizar inicialmente esta fórmula, valor neto actual. El valor neto actual me dice cuál es la tasa de descuento. La tasa de descuento la tengo acá indicada, es el 9,4%. Y cuáles son los valores, es decir, qué es lo que usted va a traer del futuro al presente. Entonces yo voy a decir, en el periodo 1 no tengo que pagar nada, en el periodo 2 tampoco, en el periodo 3 tampoco, en el periodo 4 nada, por eso lo coloco en ceros,
y en el periodo 5 tengo que pagar 14.850.000. Entonces le digo, tráigame este periodo 5 al periodo de hoy con una tasa de descuento del 9,4%. ¿Cuánto tendría que pagar hoy sobre este valor? Entonces él me hace el cálculo, me dice 9.476.323. Esa es mi primera fórmula. La segunda fórmula es la del valor actual. Entonces me voy nuevamente a FX, busco en financieras valor actual. Y ahí las financieras me dice a qué tasa, 9,4%. ¿A qué periodos? Periodos 5. ¿Cuál es el valor futuro? Este valor futuro lo voy a expresar con menos para que me lo traiga en valores positivos. Entonces le digo, el valor futuro son 14.850.000. Y si ustedes se dan cuenta, aproximando los decimales me da exactamente el mismo valor. Entonces tengo dos fórmulas financieras que me van a ayudar a calcular este valor presente. Después de tener este valor presente, entonces mi primer paso me dice, mire, identifique cuál es el valor actual. Ya tengo identificado el valor actual. Ahora haga el registro contable. Entonces, ¿cómo sería el registro contable de mi primera transacción? Entonces, en mi primera transacción o en la primera transacción reconozco un activo en construcciones y edificaciones como mejora de propiedad ajena por 37.500.000 pesos. Es decir, lo que pagué por la adecuación. Es probable que haya tenido que aplicar algunas retenciones, todo, pero de todas formas yo estoy activando los 37.500. Con los proveedores, que serían un pasivo a 37.500, dependiendo de la forma de pago, posteriormente giré un cheque o hice una transferencia. Ahora, debo de registrar la provisión inicial por desmantelamiento. Entonces, a la misma cuenta que llevé a esta de construcciones y adecuaciones, mejoras a propiedad ajena, con el concepto de desmantelamiento, voy a sumar este valor de lo que acabo de proyectar. ¿Por qué? Porque esto lo tengo que ir depreciando, que en otro momento, en otro video, vamos a ver cómo se elabora la depreciación, aunque creo que ya hay uno de línea recta. Entonces, este valor sumado con el valor que invertí, al cabo de los 5 años, si es por línea recta, lo voy a ir depreciando mes a mes por el mismo valor. Entonces, la registro de la provisión inicial de desmantelamiento en el mismo activo de construcciones y adecuaciones, tengo un valor. Este valor, ¿de dónde lo traigo? De lo que acabo de proyectar, 9.476.323. es lo que registro en el débito como mayor valor del activo. Y hago mi pasivo como la provisión de desmantelamiento en el crédito. Es decir, aquí este no va a ser un pasivo que voy a pagar ya, pero sí lo reconozco en mis estados financieros porque cumple las condiciones mínimas. Sí o sí tengo que pagarlo, puedo estimar un valor razonable y en el futuro voy a tener que tengo que desembolsar esos recursos para cumplir con esa obligación. Entonces la provisión de desmantelamiento la llevo por qué valor, por los 9.476.323. Con esto ya hemos pasado el paso 1, el paso 2 y el paso 3. El paso 4, ¿qué nos dice? Elabore la tabla de amortización. Es decir, bueno, usted tiene un préstamo hoy de 9.476.000 o una inversión, lo que sea. Tiene este dinero que al futuro se le van a convertir en 14.850.000. Entonces empieza a mirar cuánto va a ser el interés que tendría que reconocer. Para nuestro caso podríamos decir, oh, me están prestando esto y tengo que reconocer un gasto, ¿verdad? Porque al cabo de los 5 años esta provisión me tiene que quedar en 14.850.000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer los periodos del periodo 1 al 5, el valor actual, la tasa de interés y el valor amortizado. ¿Listo? El valor final. Que este valor amortizado sería nuestro valor final. Entonces, ¿cómo lo vamos a registrar? Primero traigo mi valor actual, que sería 9.476.323, que se me va a convertir mi valor amortizado final en el periodo 0, pues me va a convertir en el valor actual en el periodo 1. Entonces aquí lo que hago es con una fórmula traer los valores anteriores. Ahora este valor sí o sí estoy reconociéndole una tasa de interés del 9,40%. Entonces aquí es liquidar el valor actual por la tasa de interés
Y mi nuevo valor o el valor amortizado final, ¿de dónde va a salir? De la suma del valor actual más la tasa de interés. Y después lo que hago es que corro las fórmulas. Entonces la tasa de interés, si ustedes se dan cuenta aquí, la estoy fijando porque mi tasa de interés por todos los periodos va a ser la misma. Entonces lo que hago es fijarla para que al momento de correr las fórmulas no me vaya a cambiar los valores, ¿verdad? En mi segundo valor, ¿cómo va a quedar? Pues mi valor amortizado ya final del periodo 1, acumulado esa tasa de interés, le sumo la tasa de interés y me queda mi valor actual, ¿cierto? Y a ese nuevo valor actual le liquido nuevamente el porcentaje de interés y me queda mi valor final, y así sucesivamente hasta el periodo número 5. En el periodo número 5 estoy trayendo el valor del periodo número 4, multiplico ese valor por la misma tasa de interés, 9,4%, y al final me está dando un valor de 14.850.000. Es decir, aquí en esta tabla ya me está corroborando que pasados los 5 años ya me da el valor que debo de reconocer por el desmantelamiento, es decir, el valor que me debo desprender, que la empresa debe tener proyectado disponer para poder pagar pasados esos 5 años, para dejar ese alquiler tal cual como lo encontró, es decir, desmantelar absolutamente todo lo que había hecho. Ya pasado este cuarto paso, ahora vamos al quinto, que es el registro contable de el desmantelamiento. Entonces, para el periodo número 1 voy a reconocer el primer año. Se va a reconocer un gasto financiero por concepto de intereses, registro tasa de descuento desmantelamiento, periodo 1 de 5, un débito por 890.744. ¿De dónde salen esos 890.744? De la tabla de amortización, ¿cierto? Del primer periodo. Contra una contrapartida, ¿dónde? Al mismo pasivo que ya había creado. Recuerden que yo tenía un pasivo, provisión de desmantelamiento, por 9.476.000, pero la idea es que este pasivo, a medida que pasa el tiempo, se vaya aumentando hasta llegar al valor futuro que tengo que pagar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo voy sumando. El periodo número 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Gasto de desmantelamiento, traigo de la tabla de amortización, traemos de la tabla de amortización el interés y hacemos el pasivo de la provisión de desmantelamiento. En el periodo número 3 hacemos lo mismo, traemos de la tabla de amortización 1.066.111 contra la provisión, que si es el mismo código, o pues en el Plan Único de Cuentas en Colombia manejamos códigos contables, sería el mismo código donde registré mi valor actual. El cuarto hago exactamente lo mismo, 1.166.000, y por último 1.275.000. ¿Para llegar a qué? Si nos damos cuenta, vamos a sumar todos los créditos que hemos registrado de esta provisión desde el periodo 1 sumado el valor actual hasta el periodo 5. Y acá en nuestro saldo final de esta provisión al cabo de 5 años va a ser de 14.850.000. Y vamos a reconocer en los estados financieros un gasto equivalente a 5.373.677 por concepto de interés. Sería que es equivalente pues al interés de la tasa de descuento que proyectamos para obtener el valor actual. Y con esto ya tenemos completo nuestro ejercicio del reconocimiento del desmantelamiento. ¿Qué nos haría falta? Pues hacer la depreciación, que ese ya en otro video vamos a mirar cómo se elabora depreciación en línea recta. Entonces ahí ya el activo, por otro lado, pues este activo que nosotros reconocimos al inicio por 37 millones más 9.473.000 va a tener que reconocerse una depreciación mensual, que si le digo en línea recta dividido en 60 periodos, que serían los 5 años, pues mensualmente tendría que reconocer al gasto un concepto de depreciación como depreciación en construcciones y edificaciones, mejoras en propiedad ajena por 782.939. Y con esto cerraríamos todo el ciclo de nuestro ejercicio.
Espero les haya quedado claro el proceso, los puntos para tener en cuenta. Recuerden suscribirse, compartir el video y darme a conocer qué más les gustaría que pudiéramos estar compartiendo a través de este canal. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día.